Vamos a ver el libro, les voy a mostrar algo sobre el libro, que espero que ya lo hayan ojeado un poquito. Como ustedes saben, el dibujo técnico es muy extenso, es demasiado extenso y pues obviamente no nos alcanzaría con solo un semestre ver todas las referencias, las representaciones, todos los estándares que tiene el dibujo técnico. Al menos con lo que vimos en esta clase podemos representar bien los planos, los podemos interpretar, podemos acotarlos bien, que es lo fundamental. Entonces les voy a mostrar que en el libro hay cosas muy interesantes. En el caso, cuando ustedes, por ejemplo, tengan que representar tornillos, piezas de sujeción o piezas estándar, que es muy importante a la hora de diseñar o de revisar ciertos dispositivos que ustedes van a de pronto a diseñar o de pronto a revisar. Entonces, eh, en el campo de ustedes, en la ingeniería ambiental, pues no es tan normal de pronto que ustedes estén diseñando piezas o dispositivos mecánicos, pero en el caso de tenerlos que hacer, no sé, por ejemplo, un dispositivo recolector de basura, alguna cosa que a ustedes se les ocurra, que lo puedan dibujar bien. Ustedes saben que esto obviamente es objeto de patente, todo lo que ustedes diseñen, y si en algún momento ustedes se involucran en un proyecto en el cual tengan que diseñar y mandar los planos a una oficina de patente, pues obviamente lo puedan hacer de una manera correcta. Entonces, aquí les voy a mostrar solo una parte del capítulo 11. Esto tiene pues todas las variables, el libro tiene todas las variables del dibujo técnico, donde ustedes inclusive van a encontrar anotaciones especiales para la acotación. Aquí vamos a empezar a ver este capítulo, por ejemplo, es de sujetadores y resortes, y aquí les está mostrando la representación de esas piezas de sujeción, ¿cierto? Entonces, por aquí vemos un ejemplo, por acá vemos el isométrico, dibujado en un modelador en 3 dimensiones, y aquí en la parte derecha estamos viendo la vista lateral del mismo elemento con la acotación correcta que se debe seguir a la hora de hacer estos elementos. Por aquí abajo, aquí, no sé si me permite señalarlo, esta parte inferior es la referencia de la pieza de sujeción. Ya que esta que se llama una directriz, aquí la flechita señalando esa directriz nos está indicando las características de la pieza de sujeción, ¿cierto? Entonces ahí está el nombre de esa pieza según la referencia del almacén. Aquí estamos viendo una representación distinta de una pieza de sujeción donde ya vemos los dientes, listo, la forma del diente, estamos viendo un mayor detalle en esa pieza de sujeción. Entonces aquí nos está mostrando cuál es el nombre de cada una de estas elementos que componen esa rosca que estamos viendo ahí. Listo, entonces, eh, por ejemplo, aquí nos está diciendo que hay un paso, listo. Aquí nos está diciendo que hay un flanco, un tono y todo está señalado para que ustedes sepan qué significa cada una de esas partes de la rosca. Entonces, aunque ustedes no lo crean, el dibujo de estos elementos puede conllevar medio semestre el aprendizaje de hacer bien este tipo de piezas de sujeción. Nosotros vimos en el curso unos planos de conjunto y unos planos de ensamble. Aquí lo estamos viendo ya realmente en el contexto, cómo se representan. Eh, bueno, aquí están los tipos de dientes que tienen esas roscas. Entonces, miren que les va mostrando cómo pueden hacer ustedes las representaciones. Aquí tenemos una representación más fiel del tornillo aquí al lado izquierdo. Aquí una más simplificada y la más simplificada de todas, que es esta de acá que tenemos aquí con la línea punteada. Entonces, cualquiera sea el caso, ustedes pueden utilizar estos 3 tipos, cualquiera de los 3 tipos de representación en el caso de tener que dibujar elementos de sujeción. Entonces, el libro es muy completo. Si ustedes ponen a analizar, pues miren que aquí inclusive tenemos el plano de conjunto de 3 piezas donde tenemos el tornillo. eh, Ahí nos está mostrando hasta dónde va la rosca, la profundidad, y estamos viendo las piezas que está sujetando el tornillo, ¿cierto? Entonces, eh,
va muy en sintonía con lo que vimos cuando vimos esos planos de ensamble. Eh, Entonces, si tienen alguna duda sobre estos temas, pueden consultarlo en el libro o me pueden preguntar más adelante a mí. De todas maneras, es importante que ustedes pues tengan el libro ahí digital y que puedan en algún momento consultarlo. Entonces, miren que están todas las referencias, les muestran aquí cómo se ven esos agujeros para esos tornillos de entre las piezas, ¿cierto? Entonces, es importante este trabajo, no para que se lo aprendan de memoria, sino para que sepan que existe y que lo pueden consultar. De todas maneras, son tantas las reglas que tiene el dibujo técnico que es imposible pues memorizarlas todas, pero que al menos entiendan que si tienen que dibujar alguna cosa, pueden consultar. En internet pues se consigue, digamos que muchas referencias y muchos de estas temáticas, pero no están al detalle. Por eso hay que ir más que todo a los libros para consultarlo. La ventaja es que este libro pues se puede encontrar gratuito, entonces pues es como ahí como una herramienta que les puede servir en que el capítulo es extenso y solo estamos viendo una parte de sujeciones. Más abajito está el desarrollo de resortes, por ejemplo, no sé, en un mecanismo que tenga algún dispositivo tienen que dibujar un resorte, entonces aquí también les muestra cómo pueden representar los resortes, listo, cómo es el desarrollo de un resorte en un plano, eh, y así sucesivamente. De hecho, vamos a pasar a la página por acá por la 730, creo que está. Eh, Vamos a ver si, creo que está más abajo. Eh, Les va a mostrar anotaciones especiales dentro de las cotas. Vamos a ver si lo encuentro. Esto ya es otras piezas. Son más complejas porque son engranajes. Bueno, no lo encuentro aquí en este momento. Pero miren que todas las piezas que ustedes imaginen tienen una representación formal. Entonces, pues digamos que en el tiempo del semestre era muy difícil nosotros llegar a este tipo de piezas. Y bueno, más que todo porque en el área en el que ustedes se desempeñan, pues no tendrían que estar dibujando este tipo de piezas. Esto es más para un ingeniero mecánico. Eh, pero bueno, es importante también que sepan que existen esas referencias, ¿no es cierto? La idea también de tener el libro es que ustedes pueden practicar con unos ejercicios o con los ejercicios que están ahí de ejemplo, ¿cierto? Los ejercicios están bien acotados, los ejercicios muestran las referencias, entonces les va a permitir tener una referencia a la hora de dibujar planos. Entonces, por acá revisando en la página, creo que es la 273, si es en esta, hay unos ejercicios que son ejercicios de vistas, ¿listo? Esos ejercicios de vistas a simple vista son muy sencillos, ¿cierto? Pero tienen una particularidad y es que, si ustedes ven, todo está construido a partir de redondeos, a partir de radios, de circunferencias, arcos. Eh, entonces, si ustedes los van a desarrollar, no son tan fáciles como otras piezas de pronto que ya habíamos visto. Entonces, miren, por ejemplo, aquí, esta llave que tenemos aquí, eh, estamos viendo la forma de la llave, no es una llave recta, sino que tiene una curvatura. Esa curvatura que tenemos aquí está formada por dos radios. Por aquí si lo vemos tiene un radio aquí señalado, dice 3 pulgadas, y por aquí uno de 2,25 pulgadas. Entonces, esta llave parte de la construcción, ¿cierto? De dos circunferencias eh, que están ubicadas, digamos que tangencialmente, ¿cierto? Una circunferencia por acá, por este lado, otra circunferencia acá y solo se tocan en un punto. Entonces, a partir de esas dos circunferencias se construye el objeto o la llave como la tenemos en esta posición. Entonces, así todos estos ejercicios son, digamos que, entre comillas, difíciles, pero si ustedes encuentran la lógica del trabajo en el dibujo técnico, va a ser muy sencillo realizarlas. La próxima clase
les voy a hacer una introducción a SketchUp. ¿Por qué? Bueno, primero, pues el objetivo de este curso era aprender lo fundamental de dibujo técnico, poder ver el trabajo en AutoCAD, que es bastante importante, porque el AutoCAD es como la base de todos los programas eh, de diseño asistido por computador, ¿cierto? Entonces, ustedes a través de AutoCAD pueden hacer lo que ustedes quieran, ¿no es cierto? Los planos que ustedes imaginen. Tiene también un módulo de modelado en 3 dimensiones. Y eso les va a permitir que cuando pasen a otros programas CAD u otros programas paramétricos puedan empezar, digamos que a trabajar de una manera más fácil porque ya conocían el trabajo en AutoCAD, ¿cierto? Entonces, eh, ya vamos a empezar con los ejercicios que les voy a mostrar en la clase de hoy. La otra clase vemos una introducción al SketchUp, que es una herramienta que está gratuita en Internet y que como modelador en 3 dimensiones les va a servir también para hacer unas presentaciones mejor logradas. Digamos que ustedes tienen que representar una planta de tratamiento, tienen que representar un dispositivo, un sistema. A través de SketchUp lo pueden hacer en 3 dimensiones. Él tiene también la manera de grabar unos videos haciendo recorridos sobre el espacio. Entonces tiene cosas muy interesantes. Le pueden poner iluminación, materiales. eh, no es un render como tal, pero pueden simular ciertos materiales de los objetos y así ustedes pueden hacer, digamos que un trabajo bastante interesante, hacer presentaciones mejor logradas. Eh, Obviamente esto de la mano con el trabajo en AutoCAD. SketchUp, pues al ser una herramienta gratuita, ofrece, digamos que, unas limitantes, pero también tiene una galería gratuita de elementos que ustedes podrían insertar, por ejemplo, dentro de ese modelo que están haciendo. Pueden insertar escaleras, pueden insertar ventanas, pueden insertar carros, lo que sea, o sea, lo que ustedes necesiten para completar el modelo. Tiene una galería muy extensa que es gratuita. Es unos que tiene muchas cosas muy atractivas, pero obviamente recuerden que AutoCAD y las herramientas CAD pues son las que tienen la mayor precisión a la hora de expresar todos esos planos. ¿Listo? Entonces, eh, unas por otras, el programa es gratuito, es muy fácil de manejar realmente y les va a permitir hacer muchas cosas, pero a la hora de exportar los archivos a otros programas, por ejemplo AutoCAD, Inventor, SolidWorks, cualquiera sea de esos programas, inclusive ArcGIS, lo que ustedes hagan en SketchUp va a ser muy difícil de volverlo compatible con los otros programas, con los programas CAD. Cosa que no pasaría, por ejemplo, si ustedes hacen algo en AutoCAD, lo pueden exportar más fácil a otros programas porque tiene algo que se llaman programas paramétricos, entonces no hay conflicto entre las unidades de medida de los programas. Eh, entonces, bueno, vamos a empezar con las vistas que les tenía preparadas, que ya las acaban de ver. Eh, Tenemos aquí las vistas, ¿listo? Entonces, eh, uno es, aquí lo estamos viendo, un brazo de pivote, tiene la forma muy parecida a la biela de una bicicleta. Aquí lo estamos observando que tiene por acá una circunferencia al lado izquierdo y otra circunferencia al lado derecho. Estamos viendo que las cotas están orientadas siempre a señalar los centros de las circunferencias. Es de esa misma manera el objeto puede ser construido y dibujado. Y arriba vamos a ver otro elemento, a verlo por aquí, que es una junta de corcho para un motor. Eh, entonces, esta junta para motor son los empaques que van entre las piezas metálicas, ¿cierto? Ustedes, por ejemplo, no sé si han visto cuando le quitan una parte de un motor, por ejemplo, la cabeza de válvulas, o por ejemplo, un carburador o algún elemento, siempre tenemos estas juntas entre las dos piezas, ¿no es cierto?
¿Esto qué permite? La función de que sea un material, por ejemplo, así absorbente como el corcho, es que esto hace que el ensamble entre las piezas sea más hermético, ¿cierto? Se pueda, digamos que, generar un sellado en ese ensamble y eso va a impedir que salgan fluidos del sistema. Entonces, para eso existen estos elementos. Existen de muchos materiales, de caucho, existen inclusive a veces en materiales hasta cerámicos, eh, pero los más efectivos hasta ahora son los que son de corcho o corcho sintético. ¿Por qué? Porque tienen una propiedad, digamos que muy elástica y funcionan muy bien en temperaturas altas. Entonces, miren que tiene una forma muy interesante, por eso lo escogí, porque me parece que el desarrollo de esta figura supone un reto a la hora de dibujar. Entonces, esto nos va a permitir ilustrar bien lo que les quiero mostrar y es, siempre que ustedes vayan a empezar a trabajar estas vistas, deben de establecer un proceso mental en el cual les permita hacerlo de una manera lógica y práctica, que no vayan a perder mucho tiempo a la hora de dibujarlo. Entonces, yo aquí ya los tenía dibujados, pues los voy a borrar para que lo hagamos desde cero. Entonces, voy a borrar aquí las figuras. Y vamos a empezar con esta de abajo, como para empezar con la más sencilla y terminemos con la más difícil, que es la de arriba. Entonces, esto miren que se adapta a cualquier pieza mecánica que ustedes imaginen, ¿no es cierto? Si ustedes estaban haciendo el ejercicio de la bicicleta, si ustedes ven las bielas de la bicicleta, tienen una forma muy parecida a este brazo de pivote. De hecho, la función podría ser, entre comillas, similar. Eh, las cotas, obviamente, todas orientadas desde los centros de circunferencias a señalar radios y diámetros. Y miren que no estamos viendo ninguna medida que corresponda a una medida lineal en estas longitudes, ni siquiera nos están acotando estos bordes, no nos están acotando el largo total de la figura. ¿Por qué? Porque siempre que ustedes tengan circunferencias, las cotas van a girar en torno a los ejes de esas circunferencias y a sus radios. Entonces, vamos a empezarlo a construir. Esto está en pulgadas. Si están trabajando en AutoCAD, vamos a hacer las dos maneras como se puede trabajar. Él en el estándar siempre trabaja en milímetros. Yo aquí porque lo haya guardado previamente en pulgadas, pero si ustedes le quieren cambiar las unidades de medida al plano de trabajo, simplemente escriben unidades en la pantalla, tienen que seleccionar nada, y aquí les abre esta ventana. Entonces, aquí ustedes pueden configurar varias cosas, la cantidad de decimales, si lo quieren en fraccionarios, en fin, ¿cierto? Como ustedes quieran trabajar. La precisión de esos decimales, por acá el grado en el que giraría o la rotación en la que él establecería en qué posición están las líneas. Ahorita vemos cómo a través de la dirección de las líneas podemos ubicar la dirección, el ángulo de las líneas en el espacio. Entonces aquí ustedes pueden encontrar que está en grados, aquí grados, minutos y segundos, grados decimales, radianes y unidades topográficas. Entonces también se pueden configurar los ángulos. Aquí en esta parte de aquí de escala de inserción tenemos la unidad de medida. Este primero lo va a hacer en milímetros. Y ahí entonces quiere decir que cada unidad del plano de trabajo va a equivaler a una pulgada, un milímetro, según sea la unidad de medida que pongamos acá. Aquí en la parte inferior tenemos otro sistema. Si ustedes quieren que sea internacional o americano, pero este es más para la pantalla y le damos a aceptar. Listo. Ahí ya estaría en milímetros. Esto no lo tienen que hacer siempre porque generalmente el programa en el estándar está en milímetros. Entonces, para empezar a dibujar esta vista, pues esto ya inclusive lo hemos hecho en otras figuras, siempre empezamos por las circunferencias. Entonces yo voy a empezar por las circunferencias del lado izquierdo, las más grandes, y aquí, como lo tengo en milímetros, vamos a hacer la conversión de unidades.
me está diciendo que lo que tengo aquí son diámetros. Este símbolo que está aquí al lado izquierdo de la cifra me dice que es un diámetro, entonces voy a trabajar con centro diámetro y vamos a hacer la circunferencia aquí. Vamos a hacer la primera, me dice que tiene un diámetro de 2.75 milímetros, es 2.75 pulgadas, perdón, por 25.4 y ahí nos da 69.85 milímetros. ¿Listo? Esa sería la circunferencia exterior del agujero. Vamos a ver hacia acá, hacia la izquierda. Y vamos a hacer la circunferencia exterior, el borde que tenemos acá de 4.25 pulgadas. Entonces, desde el centro, vamos a trazarla 4.25 por 25.4. Eso nos da 107.95 y le damos Enter. ¿Listo? Entonces ya hemos construido aquí las circunferencias del lado izquierdo. Vamos a proceder a hacer las circunferencias que están al extremo derecho y para eso entonces vamos a buscar el centro de esas circunferencias, aquí anotando que en la cifra de esta cota hay una distancia entre centros de 9 pulgadas. O sea, de los centros de estas circunferencias a el centro de las circunferencias del lado derecho vamos a tener 9 pulgadas. Entonces, con una línea de referencia, vamos a hacer aquí en horizontal hacia la derecha 9 por 25.4. Eso nos da 228.6 milímetros. ¿Listo? Aquí entonces vamos a ubicar las circunferencias del extremo derecho, donde tenemos que hay una de 1 pulgada y otra de 2.13 pulgadas. Entonces, la de 1 pulgada es equivalente a 25.4 y la de 2.13, entonces vamos a hacer la conversión, 2.13 por 25.4 es 54.1 milímetros. Ahí miren que ya casi que está construida ese brazo de pivote. Simplemente es, según lo que vemos en la imagen de referencia, trazar líneas desde el cuadrante de estas circunferencias a los cuadrantes de las circunferencias derechas. Entonces, de aquí de este cuadrante, trazo una línea al cuadrante de la circunferencia del lado derecho. Lo mismo hacemos con el cuadrante inferior, que va de cuadrante inferior a cuadrante inferior. ¿Listo? Ahí entonces ya vemos que el contorno se ve continuo, corresponde a lo que estamos viendo aquí, nos falta esta perforación que tenemos acá. Si bien aquí nos está mostrando esto como si fuera una altura de 1.50 pulgadas, si ustedes lo analizan, ese 1.250 pulgadas, en este caso estaría señalando el diámetro de las semicircunferencias. Entonces, nuevamente, las cotas están orientadas a señalar centros de circunferencia. De este centro de acá al centro que tenemos aquí hasta a este lado de acá, tenemos 3 pulgadas y la distancia entre centros de estas semicircunferencias es 3.5. Entonces, yo puedo borrar esta línea de referencia y volver a trazar una de 3 pulgadas. Entonces, 3 por 25.4. Eso me da 76.2. Y finalmente, la otra referencia de 3.5 pulgadas por 25.4 me da 88.9. ¿Listo? Entonces, yo podría borrar incluso esta. Ya está posicionado aquí los centros de las circunferencias en la posición que requerimos. Y recuerden que esta altura, entre comillas, esta altura es como un ancho de la perforación que tenemos ahí, 1250, 1.250 pulgadas. Lo vamos a convertir aquí 1.250 por 25.4 nos da 31.75. ¿Listo? Esto mismo que hice acá lo hago en el extremo derecho. Entonces, yo aquí con el programa pues lo voy a copiar y lo voy a pegar.
Y hacemos lo mismo que hicimos con este borde que teníamos acá. En este caso es muy fácil ir de cuadrante a cuadrante. ¿Listo? Y simplemente borraríamos que estas líneas que ya no necesitamos, los arcos de circunferencia que no necesitamos. Voy a borrar esto, vamos a borrar esta línea. Vimos la vista de esa biela o de ese brazo de pivote en muy poco tiempo, ¿cierto? Todo depende del proceso lógico que ustedes establezcan a la hora de realizar estas vistas. Entonces, más que todo, esto es, el dibujo técnico tiene que ver con un análisis y una observación de lo que ustedes van a dibujar. En ese mismo sentido, entonces, vamos a desarrollar las vistas que corresponden a este objeto que tenemos acá. Entonces aquí yo ya no va a hacer conversión de unidades, le va a decir aquí al programa que me cambie las unidades de medida de milímetros a pulgadas. Listo, le vamos a dar a aceptar. Entonces ya no tendría que ponerme a multiplicar por 25.4, sino que directamente pondría las medidas que tengo aquí en el plano. Listo. Entonces vamos a empezar a trabajar. Miren que la figura en su estructura está conformada por dos grupos de circunferencias. Unas circunferencias grandes al lado izquierdo y unas circunferencias pequeñas al lado derecho. ¿Listo? En ese mismo sentido, entonces vamos a trabajar. Vamos a construir unas circunferencias grandes y unas pequeñas, valiéndonos primero de los diámetros que tenemos aquí. Vamos a observar que tenemos un diámetro de 57 para el borde interior de la junta. Tenemos un diámetro de 68 pulgadas. En este caso, esto está señalando aquí, que ese 68 corresponde a una circunferencia de referencia y uno de 71 que sería el borde exterior, 71.5. Lo estamos viendo aquí atravesado, ¿no es cierto? Hacia el lado izquierdo. Entonces, primero, la de 57, ahí tenemos la circunferencia interior. Vamos a hacer la de 68 y finalmente la de 71.5. 71.5. ¿Listo? ¿Por qué no lo habíamos hecho así antes? Porque me interesa que ustedes también de alguna manera trabajen las conversiones de unidades. Eso es muy necesario a la hora de trabajar profesionalmente. Yo ya les daba ejemplos, hay muchas cosas que vienen en pulgadas, pero nuestras herramientas de medición están en sistema métrico, entonces en la medida que ustedes conozcan esas conversiones de unidades, pues va a ser más fácil el trabajo con todos esos elementos que tienen estándar. Aquí ya construí las circunferencias del lado izquierdo, la estructura general. Me voy a dibujar estas circunferencias del lado derecho. Voy a buscar la distancia entre centros, del centro de estas circunferencias y el centro de estas circunferencias tenemos que hay 42.5 pulgadas. Entonces, vamos a hacerlo 42.5 y ahí tenemos el centro del lado derecho. Vamos a construir las dos circunferencias que están ahí sobre ese centro. Hay una de 25.5 y una de 40. Entonces, si ustedes lo observan aquí, está claro, ¿cierto? Tiene 25.5 por acá y 40 para el borde. Entonces, vamos a trazarlo. 25.5 y el otro de 40. Este me quedó de 4. Vamos a volverlo a hacer 40. Ahí lo tenemos. Entonces ya tenemos la estructura básica para dibujar esta junta. Luego vamos entonces a proceder a encontrar los puntos donde están ubicados los centros para los agujeros que tenemos alrededor de esa junta que estamos dibujando. Entonces, ¿cómo podemos hallar los puntos? Uno, vamos a visualizar qué cotas me sirven. Sabemos que la circunferencia de 68, la que puse en anaranjado, me está describiendo en qué posición van los centros de circunferencia, ¿no es cierto? Sobre qué elemento estarían todos
digamos que puestos esos centros, dónde están ubicados, pero necesitamos la ubicación ya específica dentro de esa circunferencia. Entonces, por acá tenemos una cota que nos está diciendo que hay una apertura de 28 grados a partir del centro de la circunferencia. Entonces, y aquí este cuadrante que serían los 90 grados. Hacia la izquierda hay una apertura de 28 y hacia la derecha, según esta cota que tenemos por aquí abajo, hay una apertura de 38 grados. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, vamos a trabajar 28 y 38 grados. Entonces, ahora nosotros vimos que cuando poníamos las unidades, él nos ponía así sentido horario, contra horario, con grados decimales, con radianes, perdón, o con unidades topográficas. Entonces, en este caso, pues el estándar para estas figuras sería los grados decimales. Entonces, para hallar esos grados en la inclinación de esas líneas, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, recuerden que la circunferencia completa tendría 360 grados. Una de los centros de circunferencia está ubicada aquí en este cuadrante de acá. Listo, yo lo voy a señalar ahí. Ese cuadrante serían 180 grados, ¿cierto? Hacia abajo serían 270. Y ahí entonces tenemos dibujados los 4 cuadrantes de la circunferencia. Parece como el logotipo de BMW trazado ahí con esas aspas, ¿no es cierto? Entonces, esto nos va a permitir conocer la posición o el ángulo al cual debemos indicarle al programa que me haga la línea. Ustedes vieron aquí en la cota que nos está mostrando, la línea de 28 grados va hacia acá, ¿cierto? En esta posición. Ahí tenemos 120 grados. Aquí tendríamos 90 grados. Resulta que nos está diciendo que hay una apertura de 28 grados con respecto a este cuadrante que tenemos acá. Entonces, a ese 90 grados le vamos a sumar los 28 que tenemos en la cota, ¿cierto? Entonces, 90 más 28 grados nos da 118 grados. Entonces, voy a escribir la longitud en este momento no me interesa tanto, solo me interesa que haya una intersección entre esta línea que va a dibujar y la circunferencia anaranjada, entonces le va a dar una longitud de 42. Sin darle clic, sin darle enter, en el programa yo podría, aquí con la tecla que está al lado izquierdo de la Z, que es un mayor y un menor que, me va a permitir escribir el ángulo de la línea. Entonces, en este caso le va a decir 118 grados. ¿Listo? Cuando le doy enter, ven que él reconoce en qué posición debe trazar la línea, ¿cierto? Ahí nos quedó con el ángulo que necesitamos. Si lo voy a hacer hacia este lado de acá, se tendría una apertura de 38, ¿listo? 38 grados. Recuerden que aquí tenemos 270 grados, ¿no es cierto? Entonces, el programa reconoce en qué dirección ustedes están trazando la línea. Entonces, con este cuadrante de referencia de 270, voy a hacer la apertura de 38. 270 más 38 me da 308 grados. Entonces, el mismo procedimiento, 42 de longitud, paso con la tecla que está al lado izquierdo de la Z a escribir el ángulo y le doy 308 grados. Estoy ahí, lo ubico y le doy enter. Miren que la línea se ubicó en la posición que yo necesitaba, ¿cierto? Esa es una de las maneras como ustedes deben de trabajar las líneas cada que tenga un ángulo en específico, ¿cierto? Y en específico me refiero a que sean distintos a los ángulos que tenemos aquí. Miren que aquí hay 18, 36, 54 y 72. Entonces serían como unos ángulos de referencia que tiene el programa. Por acá tenemos 15, 30, 45 y 60. Acá el que solemos trabajar, el que es recomendado, 30, 60, 90, 120 y así sucesivamente. Si no hay ninguno de los ángulos con los que trabajamos se corresponde con estos, nos toca hacerlo así manual como lo acabo de hacer. Entonces, en estas circunferencias grandes son 5 agujeros que tenemos, ¿cierto? Esos 5 agujeros, ¿qué pasa? Están ubicados
aquí en, en estos cuadrantes del lado derecho a 38 grados. Entonces yo ya tracé esta línea, ¿cierto? Entonces, con el programa, con la herramienta de simetría, le voy a decir que el centro de simetría sea el centro de las circunferencias. Va a decir que me cree una copia en espejo de esa línea que tengo en la parte inferior. Cuando esté alineada, le doy clic y le digo que no. Ahí tenemos ya dos centros hallados, tenemos 1, 2, 3, 4, nos falta el último, es el mismo procedimiento, selecciono esta línea, le digo que el centro de simetría sea el centro de las circunferencias, alineamos y le digo que no. Aquí entonces ya hemos encontrado los 5 puntos para las 5 circunferencias de agujero que tenemos en el lado izquierdo. Finalmente tenemos una aquí al lado derecho que me dice que la distancia entre centro y centro es de 21 pulgadas. Entonces, con una línea aquí de centro hacia la derecha, vamos a trazar 21 pulgadas. Y hemos encontrado el centro. ¿Listo? Vamos ahora a buscar o a analizar cuál es la dimensión de esos agujeros. Aquí me está diciendo que los 6 agujeros, aquí en esta parte de acá, por 6, los 6 agujeros son de diámetro 7. Y que el radio del borde, este borde exterior, en este caso es de 7.5. Miren que hay una variación entre diámetro y radio. El radio tiene una R siempre en la cifra y el diámetro tiene el círculo atravesado en diagonal. Entonces, primero vamos a dibujar las circunferencias del agujero. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, los las 7 pulgadas que teníamos de radio. Y vamos a hacer aquí con la herramienta centro diámetro el borde. Entonces aquí el borde es de 7.5 milímetros. Ahí entonces, esto que tenemos acá, la ventaja de trabajar en AutoCAD, tiene procesos que se pueden simplificar. Aquí con la herramienta copiar voy a llevar ese conjunto de circunferencias a cada uno de los centros que había hallado previamente. ¿Listo? Entonces por acá ya va quedando la figura. Que se trata de generar un proceso que me permita agilizar el dibujo de estas piezas. Yo, por ejemplo, aquí ya puedo borrar esta circunferencia de referencia, puedo borrar estas líneas interiores y voy a borrar esta línea acá. Ya tenemos una parte importante lograda de nuestro dibujo. Vamos a empezar a recortar las líneas que no necesitamos. Entonces, aquí estoy ya dibujando esas líneas, borrándolas, perdón, para que quede el contorno acorde a la imagen de referencia. Entonces, a medida que ustedes vayan trabajando, cada vez que vayan mejorando en la interpretación de estas figuras, cuando hagan el recorte, les va a quedar menos difícil. ¿Listo? Entonces, aquí por aquí voy a borrar este y voy a borrar este. Entonces ahí tenemos ya casi terminada la forma de esa junta que teníamos ahí. Y esta tiene, digamos que un procedimiento que es un poquito complicado. Yo lo voy a hacer de una manera práctica, pero no es tan ortodoxo hacerlo así. Tiene una particularidad en un redondeo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es buscar las herramientas, cómo lo podemos solucionar rápidamente. ¿Listo? Entonces, corresponde a ustedes, si ustedes ven la junta aquí, la junta es abierta aquí en el centro, en su interior, y tiene unos redondeos aquí de 7 pulgadas. Entonces, si yo hago aquí el recorte entre estas circunferencias, a hacer el recorte, miren que esta circunferencia del lado derecho y esta circunferencia del lado izquierdo no se tocan en ningún momento. ¿Listo? ¿Eso qué nos genera? Que va a ser mucho más complejo la realización de ese redondeo de 7 pulgadas, porque la idea es que estén unidas, que sean tangentes para nosotros poder aprovechar el redondeo con la herramienta empalme. En este caso, nos va a tocar ser un poquito creativos, porque de hecho ni siquiera está señalada la posición del centro del redondeo. Entonces, ¿qué pueden hacer? Por ejemplo, un trabajo
rápido como para solucionarlo es venir acá, generar una circunferencia que sí sea, que sí genere una intersección, una tangente con la circunferencia grande y realizar un empalme, un redondeo, aquí con un radio. Le vamos a decir que nos lo haga con un radio de 7 y vamos a generar el redondeo. ¿Listo? Lo mismo vamos a hacer en la parte inferior, a redondearlo con empalme. Tenemos las 7 pulgadas de radio. Pero ¿qué pasa? Esos arcos están unidos o estaban unidos a la circunferencia que teníamos grande o la que habíamos generado para generar la intersección con esta circunferencia. Entonces, con el programa, aunque es un poquito complicado, podemos mover este extremo hacia acá a buscar la manera que lo podamos unir. Listo, aquí me quedó de unirlo aquí esperando que nos genere. Listo, entonces ahí ya nos quedó unido el redondeo con el contorno lo más continuo posible. Vamos a hacerlo con la parte inferior, el mismo procedimiento, lo movemos aquí para que haya una intersección. Si ustedes se acercan, miren que aquí no me generó ninguna intersección, entonces yo lo puedo llevar aquí el arco a que quede un poquito más abierto, si bien cuando haga la cota no me va a quedar exactamente de 7, que pasa es que este redondeo es un poco más difícil de lograr. Si yo lo pongo aquí, a ver, que el redondeo me quede de 7.06 pulgadas, ¿no es cierto? Pero al menos ya obedece al redondeo que nos estaba mostrando aquí, ¿cierto? Entonces, eso es una manera de solucionar esos problemas cuando las piezas no son regulares o no se prestan para hacer esos redondeos. Aquí, cuando yo hago esto, ya puedo recortar esta figura de acá y esta de acá y ya tendríamos el interior abierto con un contorno continuo. ¿Listo? Y nos faltan los redondeos exteriores. Esto aquí todavía se ve muy raro, ¿cierto? Con esa esquina ahí pronunciada. Y miren que en este caso sí los redondeos están más visibles. Nos está diciendo que hay un redondeo de radio 3 para cada una de las esquinas del exterior de la figura. Entonces, hacemos el empalme. ¿Listo? Digo que me hago un radio de 3 y empezamos a hacer los redondeos en todas estas esquinas. ¿Listo? Miren que ya va tomando forma, ya se ve muy parecido a la imagen de referencia. Entonces la idea es eso, que ustedes a través del trabajo que van a empezar a hacer y ahora en adelante, si bien no hay más materias de dibujo técnico como tal, al menos cuando hagan un plano, generen todos estos procesos o estas metodologías que les permitan llegar fácilmente a ese resultado. Estructuren bien el proceso, no empiecen a la loca, miren cuáles son esas cotas o esas medidas que son fundamentales para empezar a dibujar el objeto que están dibujando, ¿cierto? Miren que yo no empecé por los agujeros, no empecé por los ángulos, empecé por las circunferencias que me iban a estructurar la forma general de la figura y finalmente empecé a añadir detalles. Lo mismo hice con esta figura que hice en la parte inferior, ¿cierto? Con esta biela. Entonces, en que esta figura tiene una complejidad mayor, ¿cierto? Pero a través de ese trabajo, de ustedes estructurar bien el procedimiento, eso lo van a lograr cada que ustedes se enfrenten a estos dibujos y que vayan ganando en experiencia, van a poder establecer ese proceso de trabajo. Miren que son piezas que aunque parecen complejas, se pueden realizar en muy poco tiempo. Realmente la ventaja de AutoCAD es que si ustedes van a hacer planos, estos planos salen digamos que son muy fáciles de hacer, muy rápidos de hacer. Esta junta que yo acabo de dibujar, hacerla a mano, obviamente cuesta mucho más esfuerzo. Hacerlo en AutoCAD es mucho más sencillo. Entonces, pues la invitación es, obviamente este semestre no todos pudimos trabajar en AutoCAD, pero más adelante, pues, digamos que si lo permite el tiempo y la disponibilidad, podamos el otro semestre prestar la sala y que ustedes, los que no pudieron ver AutoCAD, pues puedan trabajar
al menos algunas clases en el programa, ¿cierto? Así de manera independiente. Yo obviamente pues estaría, pero les ayudaría con ese proceso para que aprendan a manejar el programa. Miren que si yo comparo, pues miren que las figuras están tal cual como la imagen de referencia y por eso les quería mostrar esos ejercicios. Miren que todo lo que está en el libro les permite a ustedes ejercitar como esa capacidad o esa habilidad de dibujar o representar las cosas en los planos. Si ustedes ven, ahí también hay unas explicaciones sobre los cajetines, sobre las vistas, cómo se proyectan, aunque ustedes ya tienen mucha experiencia en eso. Pero si en algún momento, como esta materia, digamos que es la única de dibujo técnico como tal, y se les olvida alguna cosa de la construcción de los planos, ya saben que pueden consultar el libro, o al menos ya saben cómo se llaman los sistemas americanos, sistema europeo, cómo es la conversión de unidades, las posiciones de las vistas, en fin. Listo. De todas maneras, me alegra que los trabajos que ustedes han presentado hasta ahora han mostrado un progreso desde la primera clase que estuvieron. Entonces, la primera clase, ustedes no, o la mayoría, no tenían ni idea de qué era el dibujo técnico, ¿no es cierto? Y ahora ustedes ya pueden desarrollar estos planos, ya pueden acotar, pueden dibujar las vistas, pueden hacer isométricos. Entonces, el progreso de lo que ustedes han hecho ha sido muy grande. ¿Listo? Entonces, muchachos, recuerden, el trabajo de la bicicleta tiene plazo hasta la otra semana. La otra semana la clase es una introducción sobre SketchUp para que conozcan la herramienta y también se animen a trabajar en ese programa, además que es gratuito. Y nos veríamos entonces dentro de 8 días. Listo, que ya sería la última clase. La última. Listo. Profe, disculpe. Sí, Alejo. Buenas tardes. ¿Hay más actividades? No, no, la de la bicicleta era la última actividad. Ella no capturar. Acuerden, pues no sé si todos lo vieron, pero yo creo que los que están aquí, todos realizaron el ejercicio del cuestionario. Esa fue Sí. como la única actividad que les dejé, pero esa no tiene nota como tal. ¿Listo? Obvio, Ah, bueno, sí. profe. Muchas Eh, gracias. Yo voy a subir la clase. De todas maneras, si quieren hacer estos ejercicios, pueden buscar en YouTube este video de esta clase y lo pueden desarrollar también. ¿Listo? Como para que practique. Bueno, señor. Bueno, muchachos, entonces cuídense mucho. Nos vemos dentro de 8 días. Eh, Bueno, bueno, sí. y espero que les vaya muy bien finalizando este semestre. Yo creo que dibujo técnico es la materia que en este momento menos los preocupa. Hay otras materias más difíciles, entonces concéntrense en que les vaya bien en esas otras materias. ¿Listo? Bueno, profe. Feliz tarde.